Hola, soy José Luis Díez Schwerter, socio fundador de Díez Schwerter Abogados y profesor titular en el Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Concepción. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Nexo Causal, un espacio en que en esta temporada conversaremos con abogados que han sido protagonistas de casos pioneros del derecho de daños en Chile. En el capítulo de hoy analizaremos el primer caso en que en Chile se acogió formalmente una demanda indemnizatoria por el daño moral derivado del fallecimiento de un conviviente. Hay que recordar que ni nuestro Código Civil de 1857, que no nombra siquiera el daño moral, ni en el resto de la legislación nacional se han fijado quiénes pueden ser los legitimados activos para demandar indemnización por daño moral en caso de muerte. Por ello, resulta muy relevante la sentencia dictada el 10 de mayo de 1999 por la magistrada doña Patricia Macay Feugelman del Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Concepción en la causa caratulada Sepúlveda con Ilustre Municipalidad de Concepción, al ordenar ahí indemnizar el daño moral sufrido por el actor como consecuencia de la muerte de su concubina, con quien tenía más de 10 años de convivencia, 2 hijas en común, y ninguno de ellos con un matrimonio paralelo. Dicha sentencia fue confirmada luego por la Corte de Apelaciones de esta ciudad en sentencia de 4 de diciembre del 2000, en tanto que la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de esta sentencia en un fallo de 5 de marzo del año 2002. El caso indicado fue pionero e incluso destacado por la prensa nacional, puesto que hasta ese instante tal posibilidad se negaba a los convivientes. Si no había un matrimonio, ello no se permitía. No se cumplía, se estimaba, con el requisito de que el daño consista en la lesión a un interés legítimo. En relación a este tema, solo teníamos conocimiento de un asunto en que se había ventilado un problema similar, aunque dando una solución que no lo enfrentó directamente. Al efecto, en una sentencia de 1945, la Corte de Apelaciones de Santiago había condenado a indemnizar al demandante por la muerte de su mujer, con quien solo estaba unido por un matrimonio religioso y no por un matrimonio civil, considerando que tal circunstancia excluía la idea de un contubernio inmoral, como indicaba la sentencia textualmente. Para este episodio, ¿qué mejor invitado? El abogado José Vidal Hernández, quien patrocinó la demanda en la referida causa Sepúlveda con Ilustre Municipalidad de Concepción y quien además había abordado previamente este problema a nivel teórico al elaborar su memoria de prueba publicada luego por la Editorial Jurídica de Chile. Es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Concepción y ha ejercido intensamente la profesión de abogado por alrededor de 40 años, incluyendo muchos pleitos de responsabilidad civil y derecho de daño. Ahora, acompáñeme entonces a visitar la oficina de don José Vidal para conversar acerca de este caso pionero que cambió la historia del derecho de daños en Chile. Para quienes nos están viendo y escuchando, contarles que con don José nos conocemos hace muchos años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, donde fue profesor y además, en mi caso, fue mi primer jefe. Yo empecé a trabajar con él en su oficina cuando había culminado mi memoria de prueba, estaba haciendo mi práctica, así que nos conocemos hace muchos años y hemos seguido luego también vinculados en muchos casos, en muchos desafíos y con una amistad también personal hasta el día de hoy. Así que muchas gracias, don José, y le quería preguntar por este primer caso en que en Chile se acogió una indemnización por daño moral para un conviviente por la muerte de su conviviente. Cuénteme cómo llegó este caso a su oficina, cuándo ocurrieron los hechos y cómo usted decide plantear esta demanda. Bueno, agradezco también el privilegio de poder hacer un programa como con el propósito que tú has señalado, reiterarte también
mi agradecimiento, la profunda amistad que tenemos de tantos años, de tal manera que es simplemente un privilegio poder hacer una cosa como esta. Bueno, aquí ocurrió un caso, una situación que derivó en un caso muy importante. Llegó a la oficina el caso de una madre, de una madre y su hija que fallecieron en situaciones muy dramáticas el día 23 de agosto del año 96, aproximadamente a las 19 horas. Tu mamá y su hija se bajaron de un autobús procedente de Trehuaco en el paradero que se encuentra frente al Hospital del Trabajador en calle Baquedano con Irarrázaval. Cruzaron esa vía para tomar otro autobús para dirigirse a la casa de un familiar. Sin embargo, había caído tanta agua que estaba todo cubierto de agua, la calle completa, digamos. Y cruzaron ellas, naturalmente, porque cruzaron con la calle totalmente inundada, sin percatarse que estaban cometiendo un grave error, porque dado el estado de la vía pública, el sistema de agua lluvia, todo estaba inundado y era un riesgo muy importante. No había posibilidades de distinguir ningún paso peatonal, no había señalización, en fin, etcétera, etcétera. De tal manera que cayó primero la niñita, la hija, y después la mamá, a un canal de desagüe que hay al lado del regimiento Guías. No sé cómo se llamará hoy día ese regimiento, pero era el regimiento Guías antiguo. Y desgraciadamente ellas murieron asfixiadas por sumersión porque fue imposible, digamos, salvarlas. Pero lo más fue muy trágico y salió en todas las páginas de los diarios, me acuerdo, más importante de circulación nacional, porque las aguas arrastraron los cuerpos de la Oxisa, haciéndolos cruzar toda la rotonda de la calle Bonilla, por todas las tuberías subterráneas, y finalmente salieron en la desembocadura del canal en el río Andalién. Los cuerpos muy afectados, con todo lo que significó una situación tremenda para las dos, impactó notablemente en la opinión pública. Entonces, pero aquí ocurrió un hecho interesante, por decirlo menos, porque antes de demandar, la Municipalidad de Concepción, que aparecía como la responsable porque había estado efectuando las obras en ese sector, puso una reja para que no volviera a ocurrir este tipo de accidentes, una reja paralela al cerco de Miento Guía, pero que tapaba ahora el canal de desagüe y evitaba así otras caídas. Indudablemente que eso yo inmediatamente fue una situación bastante favorable para uno. Contraté un notario de inmediato, sacamos bastantes fotos, certificamos notarialmente esto, que se había reconocido por la municipalidad que de alguna manera eso estaba en una situación muy desventajosa para cualquiera de las víctimas que pudiera naturalmente caer en una situación de esa naturaleza. Y eso nos llevó a tomar este caso. Previa a estas primeras gestiones, José Luis había llegado a la oficina y era un caso interesantísimo, y conversando con José Luis le dije, mira lo que se está viendo acá, mira, en fin, se da la posibilidad que demandemos representando al papá, que era el concubino, y demandando a una hija que sobrevivió, porque eran dos hermanas, sobrevivió una, y una tía. Así que en el fondo eran tres demandantes. Y José Luis, por supuesto, lo encontró entusiasta como es, habiloso, brillante, qué sé yo, indudablemente que me apoyó en todo. Preparamos la demanda y seguimos adelante por este camino. Indicar que la demanda se fundó en la hipótesis de responsabilidad que contempla la ley de tránsito, que hace responsable a la municipalidad respectiva o al fisco en su caso por daños que provengan de accidentes que sean consecuencia del mal estado de las vías públicas o de su falta de una adecuada señalización. Y además establece que esas demandas se tramitan en juicio sumario. Fue lo que se hizo aquí y se demandó entonces por don José Vidart. Se tramitó el pleito y con fecha 10 de mayo del año 1999, o sea, hace unos par de días, 25 años atrás, se acoge esa demanda en lo que dice relación con el daño moral que el conviviente solicitaba por la muerte de su hija,
no había problema, era hija natural cuando se planteó la demanda, pero eso ya se había abierto por la jurisprudencia, pero lo novedoso fue que también le concede un monto indemnizatorio por la muerte de su conviviente, y en eso la sentencia, como decíamos, es una novedad. ¿Qué nos puede indicar de esa sentencia, don José? Bueno, en primer lugar, es interesante la sentencia de primera instancia en cuanto señala que ha resultado acreditado en los autos que el actor, el demandante, tenía una convivencia con la fallecida, con su pareja, desde hacía 10 años, y naturalmente además era el padre de 2 hijas naturales de la misma persona que había fallecido. De tal manera que ahí se da por acreditado el concubinato. Lo interesante es que claramente se establece como sujeto activo de la acción indemnizatoria por el daño moral, en este caso al concubino. Y eso es lo que impactó desde el punto de vista de la jurisprudencia. Hay un antes y un después en este sentido. Y no obstante que la Municipalidad de Concepción trató de revertir a como diera lugar esta circunstancia, pero hay procesalmente aquí un tema muy interesante, que está acreditado en el fallo de la excelentísima Corte Suprema, y que en el fondo también es una recomendación quizá para las generaciones jóvenes. Porque aquí, ¿qué ocurrió en definitiva? Ocurrió que se demandó, se contestó la demanda, pero al contestar la demanda no se hizo alusión alguna a la falta de legitimidad del concubino para demandar. Y por supuesto también, en este caso, bueno, además estaba la hija y también la tía, digamos, pero ninguna alusión se hizo sobre todo al tema del concubino. Y eso indudablemente que complicó de la partida en el juicio a la municipalidad, y con consecuencias prácticamente imposibles de superar. Además, la demanda es muy importante, la contestación por otra, pero la litis queda trabada con la contestación. Eso es muy importante saberlo. El Santísimo Tribunal, la Corte Suprema, fue categórica porque ¿qué es lo que señaló? Señaló que las normas que se sostenían infringidas por la Municipalidad de Concepción no podían ser infringidas desde que la infracción no fue alegada durante el curso del juicio. De tal manera que, tratándose de una alegación nueva, que se empezó a sostener en el alegato, ni siquiera en la apelación de la respectiva causa, era imposible que fuera acogida. Se trataba que se dieron situaciones favorables para que por primera vez se diera, por la jurisprudencia de la Corte Suprema, la posibilidad de indemnizar el daño moral en el ejercicio de esta acción a un concubino. Ahora, lo que usted dice pasó a lo mejor un poco desapercibido en el desarrollo del juicio, esta excepción, pero el juicio no era algo que pasara desapercibido en general. No. Se dicta la sentencia por la Corte Suprema. Usted ahí tiene la fecha, si no ayuda. Sí, la fecha es de 5 de marzo del año 2002. Del 2002, Sí. Y el 13 de marzo, en primera plana de ahí del Mercurio, histórico fallo favorece a conviviente, y luego le dedican una página completa, sentencia de la Corte Suprema favorece a conviviente. O sea, claro, en el juicio pasó de esa manera porque no se había alegado oportunamente la falta de legitimación, pero sobre el juicio había mucho interés y generó todo un revuelo en aquella época. Entonces, en definitiva, aquí darle los créditos también a la magistrada de primera instancia. Sí, pues, absolutamente. La señora Patricia Macay, que a veces se destacan más los fallos finales, pero aquí ella fue lo que lo cogió. También lo cogió la Corte de Apelaciones, y ahí, digamos, Hubo un voto de minoría ahí. Hubo un voto de minoría, pero no por rechazar, sino que la Corte lo que hizo fue aumentar los montos de indemnización de daño moral, y el fallo y el voto de minoría de una ministra estuvo por rebajar el monto, no rechazarlo, sino que rebajarlo simplemente, y con algunas frases como la siguiente. Dice: el concubinato, como se sabe, es una mera unión de hechos que carece de perennidad y de la estabilidad del matrimonio, y que así como viene se va, sin otras consecuencias entre los concubinos que los hijos comunes, y a veces los bienes que pudieran haber durante el enlace o alianza. De haberse tratado de su cónyuge, la fallecida, la indemnización pudo ser mayor o alcanzar
el monto decidido por el voto de mayoría. Alguna diferencia habrá que marcar entre cónyuge y concubina, si bien ambos enlaces constituyen uniones libremente escogidas. Como sea, igual estuvo la ministra, digámoslo con justicia, por acoger esa pretensión, solo que rebajar el monto. Pero eso refleja que el tema, incluso ahí hay alguna demostración de que era un tema que generaba discusión. Este caso, con ese resultado, marcó un histórico nuevo momento. Si uno, por ejemplo, examina el baremo de daño moral por indemnizaciones por muerte que se desarrolló por la Universidad de Concepción con la Corte Suprema y pone ahí vínculo con la víctima directa, concubino o conviviente, le van a aparecer muchas sentencias que así lo han acogido. Y también, posteriormente, hoy día, la ley que regula el acuerdo de unión civil la reconoce expresamente a los convivientes civiles la legitimación para poder demandar indemnizaciones en caso de fallecimiento de su otro conviviente. Así que yo creo que ya es un tema que nos puede parecer superado, pero como es el objetivo de este podcast Nexo Causal, darnos cuenta de que hay algunas instituciones que no han estado siempre. Esta cumplió solo 25 años en nuestro derecho y darle los créditos aquí y tener contacto con los abogados que se atrevieron a presentar estas demandas y destacar también a los magistrados que las por el rigor, digamos. Por el rigor que las acogieron. Siempre costará cuando se está presentando algo por primera vez. Sí. Como habíamos adelantado, don José Vidart Hernández había planteado pioneramente en Chile la legitimación del concubino para ser indemnizado por la muerte de su conviviente, al elaborar en 1982 su memoria de prueba sobre sujetos de la acción de responsabilidad extracontractual bajo la guía del profesor don Ramón Domínguez Águila en la Universidad de Concepción, la cual fue luego publicada por la Editorial Jurídica de Chile en 1985. Que hasta esa época se sostenía que no tenía título legítimo el concubino o la concubina para demandar. De tal manera que solo el matrimonio era el título legítimo que habilitaba para demandar. Ya había pasado muchos años, digamos, en torno a las normas, en torno a las normas del Código Civil, y en esa época naturalmente se distinguía entre la familia natural y la familia legítima. De tal manera que ya, sin embargo, en materia de ley de accidentes del trabajo y en materia de legislación laboral, ya había cierto reconocimiento a los derechos en relación con las situaciones de hecho. Y como aquí hay un principio vital de la responsabilidad civil, que es que todo perjuicio debe ser indemnizado. Parecía de toda justicia, por ejemplo, que una persona que había convivido, en el caso de una concubina, con alguien durante 30 o 40 años, si fallecía con motivo de un accidente, esa persona tendría perfectamente la acción para demandar por el daño moral que le hubiese ocurrido, o se le hubiera causado, el pretum dolori. Pero eso se rechazaba, porque se requería título legítimo. Y eso estaba en la doctrina más importante del país, Arturo Alessandri, etcétera, etcétera. De tal manera que era una situación no fácil de abordar. Pero me acuerdo que estudiando y preparando con pasión, que uno tenía entusiasmo y pasión, en esa época encontré un autor brasilero, José de Aguiar Díaz, que distinguía entre el título legítimo y el interés legítimo. Y de ahí, naturalmente, empezamos a hilar la construcción de una tesis de que el matrimonio no bastaba, que lo que bastaba en realidad era el interés legítimo, o sea, haber sido efectivamente dañado, afectado por una situación que diera derecho a ejercer la acción como titular activo. Y ahí entonces sostuvimos esto en la memoria y después en el libro de Sujeto de la Acción, que fue publicado por la Editorial Jurídica en el año 1985. Y pasó el tiempo. Don José, ¿sí? Yo aquí quisiera a nuestros las personas que nos están viendo indicarle cómo
don José en su memoria de prueba, que después está aquí publicada el año 85 por la editorial Jurídica, frente al argumento de que se trataría de una situación inmoral, la que estaría arguyendo el concubino, establece que ello no es así. La inmoralidad puede existir tanto en el concubinato como en el matrimonio. Y además se explaya en que en principio pueden haber situaciones que no fueran tampoco ilícitas, como podría ocurrir si se trata de relaciones incestuosas y en aquel tiempo adulterinas. Yo, tiempo después también, antes de que salga la primera sentencia, siguiendo a don José, hicimos el mismo camino, memoria de prueba con don Ramón Domínguez Águila, y después publicada la editorial Jurídica, sostuve lo mismo siguiendo la opinión de don José. Finalmente, como para a lo mejor aquí, ir culminando... Culminando, yo quisiera también, como parte de la alegría de obtener resultados como estos con tanto esfuerzo, tramitar estos juicios, hilvanar todas las ideas, además tampoco con una tanta experiencia profesional como la que tenía uno, y de a poco ir avanzando, como decía Jering, luchando por el derecho. En realidad fue algo anecdótico, interesante, cuando salió el fallo de la Corte Suprema y salió esa publicación en el diario Mercurio. José Luis estaba en Italia estudiando su doctorado, y creo que, según él me ha dicho, fue un momento muy feliz para él cuando yo le mandé la fotografía de la publicación del Mercurio. Estaba muy, muy contento. ¿Qué consejo finalmente, don José, le daría usted a los jóvenes abogados, a los estudiantes, cuando se enfrenten en su vida profesional a casos que les parezcan novedosos, pioneros? Yo creo que el entusiasmo por el derecho y por el servicio profesional es lo que más cuenta. Los abogados, a mi juicio, tenemos un compromiso con la conciencia. Nosotros venimos a servir. Yo nunca he mirado la carrera, la profesión de abogado como una actividad empresarial, jamás ni siquiera se me pasaría por la mente sostenerlo. El amor por el derecho consiste precisamente en buscar las instancias en que uno pueda, representar a las personas lo mejor que pueda ante los tribunales de justicia. A pesar de todas las imperfecciones, la fe en la justicia no puede renunciarse a eso, y por eso las generaciones jóvenes tienen que mantener la confianza en las instituciones, la confianza y la confianza en todo lo que significa llevar estos casos adelante, y con mucho rigor, con mucho estudio, con compromiso verdadero. Eso es lo único que garantiza finalmente que, como abogado, ética y socialmente podamos hacer una tarea como agentes sociales responsables frente a la sociedad y prestigiar, en definitiva, la profesión de abogado. Muchas gracias, don José. Yo finalmente le quería traer aquí una pequeña sorpresa de aquella época en que trabajamos juntos. Aquí teníamos un par de fotos. Éramos bastante más jóvenes. Probablemente hayamos estado trabajando en ese caso en ese tiempo. Han pasado los años. Han pasado los años. Así que, bueno, ahí tenemos esas imágenes. A lo mejor recreamos la foto ahora a la orilla de la biblioteca, y ha sido un agrado. Y espero Muchas gracias, José Luis, y te deseo mucho éxito con un programa de esta naturaleza, porque se necesita realmente refrescar casos que de alguna otra manera nos pueden ayudar a todos también, y sobre todo a la gente joven. Muchas gracias, José. Listo, gracias. Muy bien. Gracias a ti. Gracias. En este episodio vemos cómo la responsabilidad civil se va adaptando a los cambios valóricos y sociales a través del requisito de la licitud del interés invocado como constitutivo del daño jurídicamente relevante. Y ha quedado demostrado además cómo una idea que comenzó siendo un análisis teórico y académico, luego pudo ser puesta en práctica por un profesional que, con estudio, preparación y reflexión rigurosa, planteó una acción pionera que logró cambiar la historia del derecho de daño en Chile. En el próximo episodio
conversaremos sobre el primer caso en que se acogió la reajustabilidad de las indemnizaciones en responsabilidad extracontractual en Chile. Este programa fue presentado por Diez Schwerter Abogados. Disfruta de este y otros episodios en todas nuestras redes asociadas. Si deseas acceder a material exclusivo como sentencias y artículos relacionados, entre otros, escríbenos a nexocausal@diezschwerter.cl y te contactaremos.